En los últimos meses ha habido una explosión en todo este tema relacionado a los penny stocks, principalmente en los foros de inversión y especialmente hasta en YouTube. Inclusive hasta pudiéramos mencionar algunas sumamente populares, como por ejemplo Sundial Growers, Nokia y hasta Zoomédica. Algunos de estos penny stocks han llegado a subir hasta por encima de los 2600% en solamente 3 meses. Pero ¿por qué se han vuelto tan populares estos de los penny stocks en los últimos meses? ¿Qué es un penny stock? ¿Vale la pena invertir en este tipo de acciones? Así que quédate en el video y vamos a estar contestando todas estas preguntas. Para entender lo que ha sido la explosión en el interés que hay detrás de todo esto de los penny stocks, veamos aquí como si buscamos por los temas de interés de los últimos 5 años en YouTube, es claramente visible cómo el tema de los penny stocks ha superado en cantidad de búsquedas temas como acciones e inversiones. Adicional a eso, si buscamos como ejemplo por el símbolo del penny stock Sundial Growers, es decir SNDL, y comparamos este con empresas como Microsoft e incluso Apple, es aún más notable lo popular que están siendo estos de los penny stocks en los últimos meses. Así que habiendo visto esto, vamos ahora a definir qué es un penny stock. Lo primero que tenemos que entender es el término market cap. Este término generalmente se refiere al tamaño de la empresa según cotiza en el mercado. El market cap se consigue multiplicando lo que es el precio actual de la acción por la cantidad de acciones en circulación de esta empresa. Como ejemplo de esto podemos ver a continuación este listado de las compañías más grandes del mundo por market cap, comenzando por Apple, seguida de la petrolera Saudi Aramco, Microsoft, Amazon, Google, seguida de nada más y nada menos que la empresa Tesla. Generalmente los penny stocks en términos de market cap tienden a caer en las categorías de micro cap y nano cap. Esto quiere decir que la cotización en el mercado de estas empresas es menor de 300 millones de dólares. También es importante mencionar que la agencia que se encarga de regular la bolsa de valores de Estados Unidos, conocida como la Securities and Exchange Commission, o por sus siglas en inglés, la SEC, cataloga lo que son los penny stocks como toda aquella acción que cotiza por debajo de los $5. Los penny stocks que logran mantener el valor de sus acciones por encima de $1 pueden cotizar en las bolsas de valores conocidas como el Nasdaq y el New York Stock Exchange. ¿Y por qué esto es sumamente importante? Pues porque estos dos mercados son de los mercados más regulados y por lo tanto le proveen al inversionista un mayor grado de confianza. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los penny stocks, incluso los más populares, suelen cotizar por debajo de $1 por acción. A este tipo de acción también se le conoce como pink sheets. Este tipo de penny stock no cotizan en los mercados del Nasdaq ni tampoco del New York Stock Exchange, sino que cotizan en lo que se llama mercados OTC o mercados over the counter. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de cotizar en los mercados de Nasdaq y New York Stock Exchange, en donde hay un mercado centralizado donde ocurren todas estas transacciones, en lo que son los mercados OTC o over the counter, las transacciones ocurren directamente de broker a broker. Es decir, no hay un mercado centralizado en donde todas estas transacciones están tomando lugar. Pero ¿y por qué se dice tanto que comprar este tipo de acciones penny stocks es tan de alto riesgo? Pues hay un sinnúmero de razones, pero quizás la principal es que este tipo de acciones que cotizan en los mercados over the counter no están reguladas por la SEC. Esto lo que quiere decir es que a este tipo de empresas no se les requiere que reporten sus estados financieros, es decir, no se les requiere ni reportes anuales ni tampoco reportes trimestrales. Dado a que este tipo de empresas no se les requiere proveer este tipo de información a los inversionistas, pues la transparencia y la disponibilidad de información es muy poca, y eso lo que crea es riesgo para el inversionista a la hora de tomar sus decisiones y de evaluar esta empresa. Ciertamente, como mencioné antes, hay penny stocks que sí se cotizan en los mercados del New York Stock Exchange y el Nasdaq y sí son regulados por la SEC y sí se les requiere emitir a los inversionistas los diferentes reportes financieros, lo que le provee al inversionista un mayor grado de confianza y seguridad. Sin embargo, la realidad es que estas son la gran minoría de la categoría de los penny stock. Adicional a esto, uno de los riesgos más grandes que tiene el invertir en este tipo de acciones es que son bien fácil de manipular, principalmente bajo un esquema que se le llama en inglés el pump and dump. ¿Y qué significado tiene este término? Pues no es otra cosa que buscar inflar el precio de la acción utilizando reportes o noticias falsas o engañosas para lograr
lograr vender esas acciones a un precio mayor. Lamentablemente la realidad es que este tipo de noticias y reportes falsos o engañosos no necesariamente es ilegal y es un área muy gris en los aspectos regulatorios del mercado de valores. Pero ¿y por qué es que los penny stocks son fáciles de manipular? Pues es principalmente por dos razones bien específicas. La primera es por el market cap de estas empresas, que de nuevo tiende a estar por debajo de los 300 millones de dólares. Y la segunda es por el volumen tan bajo de transacciones que estas empresas tienen en la bolsa de valores diariamente. Si como ejemplo utilizamos a la empresa Apple, para poder mover el precio de la acción de Apple en el mercado necesitamos billones de dólares en compra y venta de esta acción, y también necesitamos millones de transacciones de compra y venta para poder influenciar el precio de esta empresa. Sin embargo, para acciones de este tipo como los penny stocks, para mover el precio de estas solamente necesitamos si acaso algunos millones de dólares y un volumen muy bajo de transacciones, lo que hace influenciar el precio de estas acciones sumamente fácil. Y es tan relativamente fácil lograr esto que se sabe que hay youtubers que con una gran cantidad de seguidores han logrado influenciar el precio de la acción con algún video que han sacado público. Así que debido a esto es muy importante tener cuidado de no caer en la tentación de las ganancias instantáneas, porque muy probablemente usted terminará simplemente perdiendo dinero al invertir en este tipo de acciones. Además de esto, existen ideas muy equivocadas sobre lo que es invertir en los penny stocks, como por ejemplo que es mejor invertir en acciones baratas, es decir, es mejor pagar por una acción $1 que pagar $1000. Sin embargo, esto es totalmente falso. Es exactamente lo mismo comprar 1000 acciones por $1 que una sola acción por $1000. También se tiende a pensar que las grandes compañías de hoy en día en algún momento fueron penny stock, y esto tampoco necesariamente es cierto. Y en los muy extraños casos que esto ha sido una realidad, es sumamente difícil poder encontrar con éxito este tipo de empresas. Así que habiendo visto todo esto, la realidad es que invertir en este tipo de acciones, penny stocks, para nada es recomendable, especialmente si su visión de inversión es a largo plazo. Pero si por otra parte usted se dedica a lo que es el trading de acciones, probablemente este tipo de acción pueda ser una buena oportunidad para usted debido a la gran volatilidad que este tipo de acciones suele tener. Otra lamentable realidad es que en la gran mayoría de los casos de este tipo de empresas no generan ninguna ganancia y tampoco tienen buenos rendimientos, por lo que dependen constantemente de la emisión de acciones al mercado para poder continuar recaudando fondos y así mantener sus operaciones. Es por esto que este tipo de estrategia como el pump and dump es tan y tan popular en este tipo de empresas, y la realidad es que en la gran mayoría de los casos los únicos beneficiados de todo esto siguen siendo los directivos de la empresa. Así que habiendo visto todo esto, ¿cuál es mi recomendación? Especialmente si inviertes a largo plazo, olvídate de los penny stocks. No es recomendable invertir a largo plazo en los penny stocks. Invierte solamente en empresas sólidas y con buenos rendimientos. Y además de eso, no compres como resultado de recomendaciones de otra gente, sino que siempre tomas tus propias decisiones basado en tu propio análisis. Así que espero poder haber aportado con algún valor, y si consideras que fue así, como siempre, suscríbete, dale like y cualquier recomendación déjamela en la sección de los comentarios. Muchas gracias.